Hay ciertos silencios que pesan más que las palabras, silencios que se instalan en el pecho cuando eres niña y se quedan allí, como una piedra que crece con cada año que pasa. Yo crecí en uno de esos silencios. Durante mucho tiempo, creí que el valor de una persona se medía por lo que otros decían de ella, que si tu propia familia no te miraba con orgullo, entonces tal vez no había nada en ti que mereciera ser mirado. Es curioso cómo una niña puede aprender a hacerse pequeña, invisible, como si su única forma de pertenecer fuera no molestar, no brillar demasiado, no existir con demasiada fuerza. Esta es mi historia, la historia de una mujer que pasó décadas creyendo que no valía nada, hasta que la vida misma se encargó de mostrarles a todos quién era yo realmente. Pero para llegar ahí, primero tuve que atravesar el fuego, y el fuego siempre empieza en casa. Nací en una casa donde el amor parecía tener turnos, y yo nunca estaba en el turno correcto. Mi hermana Mayo, Lucía, era brillante. Desde pequeña, todo lo que tocaba se convertía en algo hermoso. Sacaba las mejores notas sin esforzarse. Tenía amigas en cada esquina, su risa llenaba las habitaciones. Cuando llegaba a casa, mis padres dejaban lo que estuvieran haciendo para escucharla. Sus historias eran importantes, sus logros eran celebrados. Recuerdo la forma en que mi padre la miraba, con esos ojos llenos de orgullo que yo tanto anhelaba para mí. Era como si Lucía tuviera una luz propia. Caminaba por la casa y todo se iluminaba. Mi madre se sentaba en el sofá solo para verla hacer la tarea, como si verla estudiar fuera un espectáculo digno de admiración. Cuando Lucía hablaba, todos callaban. Cuando yo hablaba, seguían con sus conversaciones como si yo no hubiera dicho nada. Recuerdo que en las cenas familiares, mi padre siempre empezaba preguntándole a Lucía cómo le había ido en el día. Ella contaba anécdotas de la escuela, de sus profesores, de sus amigas, y todos reían. Luego le preguntaba a Mateo, y él respondía con monosílabos, pero eso no importaba porque era el varón. Y luego, a veces, después de un largo silencio, alguien me preguntaba algo genérico. ¿Y tú? ¿Bien? Y yo asentía, porque había aprendido que nadie realmente quería escuchar mi respuesta. Luego estaba mi hermano, Mateo Ann, el único varón, el príncipe de la familia. No importaba si sus calificaciones eran mediocres o si se metía en problemas en la escuela. Él era el heredero, el apellido, el futuro. Mi madre lo defendía de todo, como si el mundo fuera demasiado duro para él y ella fuera su único escudo. Cuando Mateo rompió la ventana del vecino jugando fútbol, mi padre se rió y dijo que era parte de ser niño. Cuando yo derramé jugo en la alfombra por accidente, mi madre me regañó durante 1 hora y me hizo limpiarlo mientras murmuraba sobre lo descuidada que era. 2 pesos, 2 medidas Ann siempre, y luego estaba yo Ann, la del medio, la que no destacaba ni por belleza ni por inteligencia, según ellos, la que ocupaba espacio pero no atención. Era como si mi existencia fuera un dato administrativo, algo necesario, pero no especialmente celebrado. Recuerdo una tarde de verano, tendría unos 8 años. Habíamos ido a casa de mis abuelos y toda la familia estaba reunida en el jardín. Era uno de esos días perfectos donde el sol calentaba suave y había olor a flores y a la comida que mi abuela preparaba en la cocina. Los adultos conversaban en la mesa del jardín, tomando limonada y riendo. Los primos jugaban en la piscina inflable, y yo estaba sentada bajo un árbol, con mis lápices de colores y un papel. Lucía había ganado un concurso de oratoria en su escuela, y todos brindaban por ella. Mi abuelo alzó su copa y dijo: «Ann, esta niña va a llegar lejos. Tiene todo para triunfar». Mi padre la abrazó. Mi madre tenía lágrimas en los ojos de orgullo. Mis tíos la felicitaban. Mis primos mayores le revolvían el cabello con cariño. Lucía sonreía, radiante, como una estrella que todos admiraban. Yo estaba sentada en una esquina del jardín, alejada del alboroto, con un dibujo que había hecho esa mañana. Era un retrato de mi abuela. Le había dedicado horas. Había usado todos mis colores favoritos. Había tratado de capturar sus ojos amables, su sonrisa. Estaba orgullosa de ese dibujo. Era lo mejor que había hecho hasta entonces. Me acerqué tímidamente al grupo de adultos, esperando un momento en que la conversación bajara. Cuando hubo un pequeño silencio, le mostré el dibujo a mi abuela. «Mira, abuela, te dibujé en ella». Apenas lo miró, todavía distraída por la celebración de Lucía.
Qué lindo, hija, dijo con una sonrisa automática, sin realmente ver lo que le estaba mostrando. Y luego volvió su atención a Lucía. Cuéntanos otra vez cómo te sentiste en el escenario. Mi amor, me quedé ahí parada, con el dibujo en las manos, esperando que alguien más lo mirara. Mi padre estaba sirviendo más limonada. Mi madre estaba tomando fotos de Lucía. Mis tíos conversaban entre ellos. Nadie preguntó por mi dibujo. Nadie dijo: a ver, muéstramelo. Nadie dijo que yo también tenía talento. Volví a mi rincón, bajo el árbol admiré el dibujo. Todas esas horas, todo ese esfuerzo, toda esa ilusión de que tal vez, esta vez, alguien me vería. ¿Entonces yo? Empecé a romperlo, primero por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos cada vez más pequeños, tan pequeños que nadie pudiera volver a verlo. Los dejé caer sobre el pasto como confeti triste. Fue la primera vez que entendí, con una claridad dolorosa, que mi esfuerzo no importaba, que yo podía dar todo de mí, podía crear algo hermoso, podía intentar con toda mi alma, y aún así sería invisible. Y esa comprensión se instaló en mi pecho como un peso que nunca se fue. Las comparaciones eran constantes. ¿Por qué no eres más como tu hermana?, me decía mi madre cuando traía una nota que no era perfecta. Lucía siempre fue más aplicada, más disciplinada, como si yo no lo intentara, como si cada noche no me quedara despierta hasta tarde estudiando, tratando de ser suficiente. Recuerdo las noches en mi habitación, con la lámpara encendida hasta la madrugada, repasando una y otra vez mis lecciones, mientras Lucía dormía plácidamente después de estudiar 1 hora. Yo pasaba 3, 4 horas intentando absorber información que parecía escapárseme. No era que fuera tonta, era que el peso de la ansiedad, de sentirme observada y juzgada constantemente, me impedía concentrarme. Estudiaba con miedo, no con curiosidad. Y el miedo es un pésimo maestro. Traía un 8 a casa y mi madre suspiraba. Lucía traía un 9 y la llevaban a cenar a su restaurante favorito. Los números eran solo números, pero en mi familia eran veredictos sobre nuestro valor como personas. O mi padre, que después de ver mi boleta de calificaciones, suspiraba y decía: bueno, al menos Mateo sacó buenas notas en matemáticas, como si mis aprobados no valieran nada, como si yo fuera una sombra en mi propia familia. No importaba que yo hubiera sacado 10 en arte, o que mi maestra de literatura dijera que escribía con sensibilidad poco común para mi edad. Eso no contaba. Solo contaban las materias que ellos valoraban, los logros que ellos reconocían. Había una frase que mi madre repetía a menudo, casi sin pensar, como quien comenta: el clima, tú no tienes la chispa de Lucía, ella nació con eso. Tú vas a tener que esforzarte el doble para llegar a la mitad. La decía mientras doblaba ropa, mientras cocinaba, mientras leía el periódico. La decía sin mirarme a los ojos, como si fuera un hecho científico y no una puñalada. Esas palabras se clavaron en mí como astillas. Cada vez que intentaba algo nuevo, escuchaba esa voz en mi cabeza: no tienes la chispa, no eres suficiente, nunca lo serás. Y con el tiempo, dejé de intentar sacarlas. Simplemente las dejé ahí, dentro, hasta que se convirtieron en parte de mí, hasta que empecé a creerlas. Aprendí a desaparecer, no de forma dramática, no con portazos o gritos. Simplemente me fui haciendo pequeña, ocupando menos espacio, hablando menos, esperando menos. Aprendí a no pedir atención, a no molestar, a no esperar, era más fácil así. Dolía menos cuando no esperabas nada. Celebraba los cumpleaños de mis hermanos con entusiasmo genuino. Le compraba regalos a Lucía con el dinero que ahorraba de mi domingo. Le ayudaba a Mateo con su tarea, aunque él nunca me agradeciera. Pero mi cumpleaños siempre era más discreto, más rápido, menos importante. A veces ni siquiera había pastel. Solo una vela en un pan dulce y un feliz cumpleaños cantado a media voz, mientras mi madre servía el desayuno. Aprendí que mi lugar en esa familia era el de espectadora, la que aplaudía los logros de otros pero nunca los propios. La utilería, no la protagonista. Y lo más triste es que llegué a creer que ese era mi lugar natural, que así debía ser. Recuerdo una Navidad, tendría unos 11 años. La casa olía a pino y canela. Había luces de colores por todas partes. Música navideña sonaba en la sala. Era la época del año que se suponía debía ser mágica, llena de amor y unión familiar. Pero para mí, las Navidades siempre fueron un recordatorio doloroso de mi lugar en la jerarquía. Abrimos los regalos por la mañana,
todos sentados en círculo alrededor del árbol. Lucía abrió el suyo primero, como siempre. Era una bicicleta nueva, roja y brillante, con un moño enorme. Gritó de emoción, abrazó a mis padres, corrió a probarla en el patio aunque todavía estaba en pijama. Mi padre salió con ella, grabando con la cámara, riendo mientras ella pedaleaba en círculos. Mateo abrió su regalo a continuación, una consola de videojuegos que llevaba meses pidiendo. Saltó del sofá, abrazó a mi madre, corrió a conectarla al televisor inmediatamente. Pasó el resto de la mañana jugando, mientras mis padres lo observaban con indulgencia. Yo abrí mi regalo último. Era una caja mediana, envuelta en papel genérico. Dentro había un suéter de lana gris, 2 tallas más grande, claramente comprado de último momento en alguna liquidación. Olía a plástico y a tienda de departamentos. No era mi estilo, no era mi talla, no era nada que yo hubiera pedido o siquiera mencionado. Es práctico, dijo mi madre sin levantar la vista de su café. Puedes usarlo durante años. Te va a quedar cuando crezcas, gracias, murmuré, doblándolo de vuelta en la caja. Nadie notó que no sonreí. Nadie preguntó si me gustaba. Mi padre ya estaba afuera con Lucía, mi madre estaba ayudando a Mateo con sus juegos. Yo me quedé sentada en el sofá, sosteniendo esa caja, sintiendo un vacío en el pecho que ningún suéter, por práctico que fuera, podría llenar. Subí a mi habitación con el pretexto de ir al baño. Me senté en el borde de mi cama, mirando ese suéter gris. Lloré en silencio, abrazando esa prenda que olía a naftalina y resignación. Lloré por todas las veces que había visto a mis hermanos recibir exactamente lo que pedían. Lloré porque sabía, con absoluta certeza, que nadie había puesto amor en elegir ese regalo, que había sido una obligación, un trámite, algo que marcar en una lista. Y la verdad más dolorosa, lloré porque sabía que ni siquiera eso importaba, que yo podía haber recibido la bicicleta o la consola, y aún así, no habría cambiado nada, porque el problema no era el regalo, era que yo no importaba lo suficiente como para que alguien se tomara el tiempo de conocerme, de saber que me gustaba, de elegir algo con cariño. Así fue creciendo mi dolor. No con explosiones dramáticas, sino con pequeños cortes diarios, silencioso, constante, invisible. Como una planta que se marchita por falta de agua, pero tan despacio que nadie nota cuando dejó de estar viva. La adolescencia no mejoró las cosas. Si algo, las empeoró. Lucía se había convertido en una joven hermosa. Estudiaba medicina en una universidad prestigiosa. Tenía un novio perfecto que venía de buena familia. Cada vez que venía a casa, era como si llegara una celebridad. Mis padres organizaban cenas especiales, invitaban a los tíos, presumían de ella con orgullo desbordante. Nuestra hija, la doctora, decían incluso antes de que se graduara. Con una sonrisa que nunca usaban cuando hablaban de mí a la casa, se transformaba cuando Lucía anunciaba que vendría de visita. Mi madre limpiaba durante días, cocinaba sus platillos favoritos, compraba sus vinos preferidos. Mi padre cancelaba compromisos para estar presente. Era como si la vida se pusiera en pausa hasta que ella llegara a iluminar nuestro hogar con su presencia. Mateo estudiaba ingeniería, aunque más por presión familiar que por vocación. Pero eso no importaba. Él era el hijo varón, y eso bastaba para que todo lo que hacía fuera importante. Podía reprobar materias, llegar borracho a casa, cambiar de carrera 3 veces. Y aún así mi madre encontraba formas de justificarlo. Anne está buscando su camino. Los hombres maduran más tarde. Es sensible. Necesita tiempo. Yo terminé la secundaria sin pena ni gloria. Mis calificaciones eran buenas, pero no excelentes. Suficientes para pasar desapercibida. Era la estudiante promedio, la que se sentaba en medio del salón. Nunca delante donde están los destacados ni atrás donde están los rebeldes. Invisible incluso en mi propia educación. Cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, mi padre me sentó en su oficina. Recuerdo esa conversación con una claridad dolorosa. Él estaba revisando papeles. Ni siquiera me miraba mientras hablaba. Estudia algo práctico, me dijo. No tienes la cabeza para cosas complicadas como tu hermana. Medicina, derecho, eso no es para ti. Algo técnico, algo seguro. Anne no me preguntó qué me gustaba. No le interesó saber que en secreto escribía cuentos, que soñaba con estudiar literatura, que quizás, tal vez, podría ser buena en algo creativo si alguien me diera la oportunidad de intentarlo. Pero eso eran fantasías, sueños de niña tonta que no tenía la chispa. Elegí
Contabilidad. No porque me apasionara, sino porque era lo que se esperaba de mí en algo seguro, algo que no llamara la atención, algo que me permitiera conseguir un trabajo discreto y desaparecer en la rutina. Una carrera para gente invisible, pensé, perfecta para mí mientras estudiaba en una universidad pública del montón. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa en el centro comercial. Doblaba suéteres durante horas, atendía a clientas exigentes, limpiaba probadores, llegaba a casa exhausta, estudiaba hasta tarde y al día siguiente volvía a empezar. Era una existencia en piloto automático, sin color, sin alegría. Mis padres nunca preguntaron cómo me iba en la universidad. Nunca asistieron a ninguna de mis presentaciones. Cuando tenía exámenes finales, nadie me deseaba suerte. Cuando los aprobaba, nadie me felicitaba. Era como si mi vida académica fuera un trámite burocrático que yo debía resolver sola, sin molestar a nadie con los detalles. Recuerdo un semestre particularmente difícil. Tenía 5 materias pesadas. Trabajaba 30 horas a la semana. Apenas dormía. Una noche, colapsé. Estaba en la biblioteca de la universidad, eran las 2 de la mañana y simplemente rompí a llorar. Una compañera de clase me encontró, me abrazó, me llevó a tomar un café, me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, si quería hablar. Esa desconocida me mostró más cariño en 10 minutos que mi familia en años. Cuando me gradué, 4 años después, hicimos una cena familiar sencilla. Mi madre preparó pasta, la misma que hacía cualquier domingo. Nadie brindó por mí, no hubo discursos, no hubo fotos especiales, no hubo celebración real. Lucía habló toda la noche sobre su residencia médica en un hospital de renombre, y todos la escuchaban embelesados, haciendo preguntas, mostrando interés genuino. Yo me gradué con honores, nadie lo mencionó. Nadie preguntó por mi tesis. Nadie quiso saber que seguía en mi vida profesional, simplemente existía en esa cena, ocupando una silla, comiendo pasta, siendo invisible. Recuerdo que esa noche, después de la cena, manejé hasta mi pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Era un lugar diminuto, un estudio con cocina integrada, baño minúsculo, una ventana que daba a un callejón, pero era mío. Lo había pagado con mi trabajo, con mi esfuerzo. Nadie me había ayudado con el depósito. Nadie me había regalado muebles. Nadie había celebrado cuando firmé el contrato de renta. Me senté en el balcón, que era más bien un saliente estrecho donde apenas cabía una silla. Miré las luces de la ciudad, edificios iluminados, ventanas donde otras familias cenaban, reían, vivían. Me pregunté cuántas de esas luces pertenecían a personas que se sentían como yo, solas en medio de la multitud, invisibles incluso para quienes se suponía debían amarlas. Me sentía vacía. Había logrado terminar una carrera, conseguir un título, sobrevivir a 4 años de trabajo y estudios simultáneos, pero no sentía orgullo. Sentía que había cumplido con una obligación más, que había pasado otra prueba sin importarle a nadie. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo si nadie lo veía, si nadie celebraba mis logros? ¿Si al final del día seguía siendo la invisible, la que no importaba? Esa noche, en ese balcón diminuto, fumé mi primer cigarrillo. Una compañera de trabajo me lo había dado meses atrás y lo había guardado sin saber por qué. Lo encendí, inhalé, y el humo llenó mis pulmones con una sensación que era casi como compañía. Algo que llenara el vacío, aunque fuera por un momento. No me convertí en fumadora, pero ese cigarrillo representó algo en el inicio de una época donde empecé a buscar cualquier cosa que me hiciera sentir menos sola, menos vacía, menos invisible. Los años pasaron en una neblina gris. Conseguí un trabajo en una firma contable mediana. No era glamoroso, pero era estable. Tenía un cubículo en la esquina del piso 12, con vista a otro edificio de oficinas. Llegaba a las 8, me iba a las 6, y durante esas horas procesaba números, revisaba cuentas, hacía lo que me pedían sin cuestionar. Vivía sola en ese departamento pequeño, con muebles de segunda mano y paredes blancas que nunca me molesté en decorar. ¿Para qué? Nadie venía a visitarme. No tenía amigas cercanas.
No tenía pareja, no tenía vida social. Después del trabajo iba al supermercado, compraba comida congelada, volvía a casa, veía televisión hasta quedarme dormida en el sofá. Los fines de semana los pasaba limpiando, lavando ropa, preparándome para otra semana idéntica. Era una existencia pequeña, contenida, segura, no había sorpresas, no había decepciones, porque no había esperanzas. Había aprendido a no esperar nada. Y de esa forma pensaba. No podían lastimarme más a mi familia, me llamaba ocasionalmente, siempre para pedirme favores. ¿Puedes ayudar a Mateo con sus impuestos? Preguntaba mi madre. ¿Puedes revisar las cuentas del negocio de tu tío? Pedía mi padre. ¿Puedes prestarle dinero a Lucía para su curso de especialización en el extranjero? Solicitaban ambos. Siempre decía que sí a Ann, porque decir que no era, confirmar lo que siempre había sentido Ann, que si no era útil, no tenía lugar, que mi único valor era servir a otros. Era la contadora de la familia, la que resolvía problemas administrativos, la que prestaba dinero que nunca le devolvían. Era útil, pero no amada. Necesaria, pero no deseada. Recuerdo que una vez, después de prestarle una cantidad considerable a Lucía para su curso, pasaron meses sin que mencionara devolverme el dinero. Cuando finalmente junté el valor para recordárselo, me dijo, ¡ay! Pensé que era un regalo. Somos familia, ¿no? Además, tú no tienes gastos grandes, no tienes hijos ni esposo. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Me quedé callada. No le dije que ese dinero representaba meses de ahorro, que lo había estado guardando para comprar un sofá nuevo porque el mío estaba roto y me lastimaba la espalda, que tal vez yo también tenía sueños, proyectos, necesidades. Simplemente colgué el teléfono y lloré. Y después fui al banco y cancelé ese plan de ahorro, porque ¿para qué soñar con cosas mejores? Hubo un momento particularmente doloroso. Fue en el cumpleaños número 50 de mi madre, 3 años después de mi graduación. Toda la familia estaba reunida en un restaurante elegante, uno de esos lugares con manteles blancos y copas de cristal. Lucía había viajado desde otra ciudad para estar allí, tomándose libre de su residencia médica. Mateo llegó con su esposa recién estrenada y su bebé de 6 meses. Yo llegué sola, como siempre, con un regalo que había elegido con cuidado en un álbum de fotos que había armado durante semanas, con fotografías de toda la vida de mi madre. Durante la cena, mi madre se puso de pie para dar un discurso. Tenía un vestido nuevo, estaba maquillada, se veía feliz. Empezó agradeciendo a todos por estar allí. Luego se dirigió a Lucía, mi hija Mayoere. Dijo con voz emocionada: mi orgullo. Desde que naciste, supe que eras especial. Ver cómo te convertiste en esta mujer excepcional, esta médica brillante, esta persona compasiva y exitosa, es el Mayoere regalo que la vida me pudo dar. Gracias por ser un ejemplo para todos nosotros. Gracias por llenar mi vida de orgullo. Todos aplaudieron. Lucía se secó lágrimas y mi padre la abrazó. Luego mi madre miró a Mateo, a mi hijo, a mi único varón, el que continúa nuestro apellido. Ver cómo formaste tu propia familia, cómo te convertiste en padre, cómo cuidas de tu esposa y tu bebé, me llena de alegría. Eres el pilar de esta familia, y sé que tu padre estaría orgulloso del hombre en que te convertiste. En más aplausos, más abrazos. Yo estaba sentada al final de la mesa, la más alejada de ella. Tenía las manos en mi regazo, los dedos entrelazados, apretados. Esperé a que dijera algo sobre mí, aunque fuera una frase, un reconocimiento pequeño, una mención. Mi madre continuó hablando sobre lo afortunada que era, sobre lo bendecida que se sentía, sobre cómo sus hijos le habían dado tantas alegrías. Habló durante 10, 15 minutos. Agradeció a los tíos por estar presentes. Agradeció a su esposo por todos los años juntos. Agradeció a Dios por su familia maravillosa. Pero nunca dijo mi nombre. Terminó su discurso, alzó su copa, todos brindaron por muchos años más, rodeada del amor de mi familia, dijo, y todos bebieron, y todos sonrieron, y la cena continuó. Y yo me quedé allí, invisible una vez más. Ann, la que ocupaba una silla, pero no existía en el discurso. La que había viajado 2 horas para estar allí, pero no merecía una mención. La que había dedicado semanas a hacer un regalo con amor, pero no ameritaba un agradecimiento. Me disculpé diciendo que iba al baño. Caminé por el restaurante tratando de mantener la compostura.
Me encerré en un cubículo, me mordí el puño para no sollozar en voz alta. Las lágrimas caían silenciosas, calientes, amargas. Me miré en el espejo después de lavarme la cara. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido, la cara hinchada, y en esa mujer del espejo vi a la niña de 8 años que rompía su dibujo en pedazos. Vi a la adolescente que fumaba sola en un balcón. Vi a todas las versiones de mí que habían esperado ser vistas. Volví a la mesa. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie notó que había llorado. La cena continuó, con conversaciones animadas, risas, brindis. Yo me quedé en silencio, comiendo sin saborear, sonriendo cuando tocaba, siendo el fantasma que siempre había sido. Esa noche, manejando de regreso a casa por la autopista vacía, senti algo quebrar dentro de mí. No fue dramático, no fue una explosión, fue más como cuando una cuerda que has estado estirando durante años finalmente se rompe. Una parte de mí que todavía esperaba, que todavía creía que algún día me verían, que todavía albergaba la esperanza infantil de que si era suficientemente buena, suficientemente útil, suficientemente invisible para no molestar, tal vez entonces me amarían. Esa parte simplemente murió. Y en ese vacío que dejó, algo nuevo comenzó a germinar. Algo que aún no tenía nombre, pero que empezaba a sentirse como rabia, como dignidad, como un ya basta que susurraba en mi interior con una voz que cada día se hacía más fuerte. Los siguientes años fueron de soledad profunda, pero también de búsqueda. Empecé a cuestionarme cosas que antes aceptaba sin pensar. ¿Por qué permitía que me trataran así? ¿Por qué mi valor dependía de la aprobación de personas que nunca me la habían dado? ¿Por qué seguía corriendo detrás de un amor que claramente nunca llegaría? Una noche, navegando sin rumbo por internet, encontré un artículo sobre dinámicas familiares tóxicas. Empecé a leer casi por casualidad, sin esperar que resonara conmigo. Pero, con cada párrafo, sentía como si alguien estuviera describiendo mi vida en favoritismo, archivo expiatorio, invisibilización emocional. Todas esas palabras técnicas que ponían nombre a lo que yo había vivido sin saber que tenían nombre. Comencé a leer más en libros sobre autoestima, sobre narcisismo familiar, sobre sanación de traumas infantiles. Me los devoraba, uno tras otro, como quien encuentra agua después de años en el desierto. Por primera vez en mi vida, vi mi historia desde afuera y entendí que no estaba loca, que lo que había vivido no era normal, no era mi culpa, no era porque yo fuera insuficiente. Tenía un nombre: abuso emocional, negligencia afectiva, violencia psicológica. Leer esos libros fue como ponerse lentes por primera vez y darte cuenta de que el mundo tiene detalles que nunca habías visto, que los árboles tienen hojas individuales, que las personas tienen expresiones faciales sutiles, que hay profundidad y dimensión en todo. Así empecé a ver mi vida con claridad dolorosa pero necesaria. Empecé terapia un martes por la tarde. Recuerdo ese día con nitidez. Había nevado la noche anterior y las calles estaban húmedas y grises. Entré al consultorio con las manos temblando, sin saber qué esperar. La terapeuta era una mujer mayor, con cabello canoso y ojos amables. Se llamaba Patricia. Las primeras sesiones fueron tortura. Me costaba hablar. Pasaba largos minutos en silencio, mirando mis manos, luchando contra la vergüenza de admitir que mi propia familia me había hecho sentir invisible, que el problema no era que me golpearan o gritaran, sino algo más sutil, más difícil de explicar. ¿Cómo describes la ausencia de amor? ¿Cómo pones palabras al dolor de no importarle a nadie? Patricia era paciente, me dejaba llorar a mí, dejaba quedarme en silencio, y cuando finalmente empecé a hablar, me escuchó sin juzgar. Me ayudó a reconstruir, pieza por pieza, la narrativa de mi vida, a entender que no era yo quien estaba rota, que el problema nunca había sido mi falta de valor, sino su incapacidad para verlo. Tu familia te puso en un papel, me dijo una vez, el de la invisible. Y tú, porque eras una niña y no sabías mejor, aceptaste ese papel. ¿Lo internalizaste? Ante lo creíste. Pero ese papel no define quién eres, solo define cómo ellos eligieron tratarte. Esas palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Durante ese proceso,
algo inesperado sucedió en mi trabajo. La firma contable donde trabajaba estaba pasando por una crisis severa. Varios socios senior habían cometido errores graves en auditorías importantes. Un cliente grande había demandado, otros estaban considerando irse. La empresa que había sido estable durante décadas, de repente estaba al borde del colapso. Había reuniones de emergencia, despidos, pánico general. Yo, que siempre había trabajado en silencio, en mi cubículo de la esquina, sin llamar la atención, observaba todo con una mezcla de preocupación y curiosidad. Veía a los socios correr de un lado a otro, a los gerentes en estado de pánico, a todo el mundo buscando culpables y soluciones en igual medida. Y comencé a notar patrones que otros no veían. Tenía acceso a archivos viejos, a casos que había manejado durante años sin que nadie les prestara atención. Empecé a revisar primero por curiosidad, luego con propósito. Pasaba las noches en la oficina, cuando todos se habían ido revisando documentos, armando cronologías, identificando dónde exactamente las cosas habían empezado a salir mal. No era solo un error o dos. Era todo un sistema defectuoso. Procesos obsoletos, controles internos inexistentes, supervisión insuficiente. Los errores recientes eran solo síntomas de una enfermedad más profunda que nadie había diagnosticado. Una noche, después de 2 semanas trabajando hasta la madrugada, armé un informe completo. Tenía más de 50 páginas. Detallé cada falla, cada proceso que debía corregirse, cada solución posible. Incluí ejemplos, proyecciones, hasta un plan de implementación por fases. Le dediqué toda mi experiencia, todo mi conocimiento, toda mi atención al detalle que había cultivado durante años de ser invisible y observar sin ser observada. No lo hice buscando reconocimiento. No lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque era lo correcto. Porque después de tanto tiempo de sentirme invisible, había descubierto algo importante en terapia. Yo me veía a mí misma. Y eso empezaba a ser suficiente. Si la empresa colapsaba, muchas personas perderían sus trabajos. Y aunque nadie nunca había celebrado mi trabajo, yo sabía que era buena en lo que hacía. Y tal vez eso bastaba. Entregué el informe al director general sin esperar nada a cambio. Lo dejé en su escritorio con una nota simple. Espero que esto ayude. 2 semanas después, me llamaron a una reunión. Cuando vi el correo electrónico, el corazón se me aceleró. Era del asistente del director, pidiéndome que me presentara en la sala de juntas principal el viernes a las 3 de la tarde. No daba más detalles a mi mente. Inmediatamente asumió lo peor. Pensé que tal vez me había extralimitado, que tal vez había pisado terreno que no me correspondía, que tal vez me despedirían por meterme donde no me llamaban. Llegué a la reunión con 10 minutos de anticipación. Me senté afuera de la sala de juntas, con las manos sudorosas, el corazón golpeándome el pecho. Vi pasar a los socios principales, al director, a gente de recursos humanos, todos con expresiones serias. Me llamaron, entré en la sala, era enorme, con una mesa larga de madera oscura, sillas de cuero, ventanas que daban a toda la ciudad. Nunca había estado en esa sala. Era el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, donde los grandes jugaban. Y yo, la invisible, estaba allí, parada en la entrada como una intrusa. «Siéntate», dijo el director, señalando una silla al centro de la mesa. Me senté, preparándome para lo peor. El director, un hombre de 60 años con cabello gris y traje impecable, me miró con una seriedad que nunca le había visto. Tenía mi informe frente a él, marcado con notas, con páginas dobladas, evidentemente leído y releído. He estado en esta empresa 35 años. Empezó y nunca, en todo ese tiempo, había visto un análisis tan completo, tan preciso, tan brillante. Me quedé callada. No podía procesar lo que estaba escuchando. «Has salvado a esta empresa», continuó, y su voz se quebró ligeramente. «Tu informe no solo identificó todos los problemas, sino que nos dio un plan claro para salir adelante. Ya implementamos las primeras recomendaciones. Los clientes que estaban considerando irse han aceptado quedarse. El equipo legal dice que tu documentación nos va a ayudar enormemente con la demanda. Los otros socios asentían. Uno de ellos, el más joven, habló. «Queremos que lideres el equipo de reestructuración. Necesitamos a alguien que entienda el problema desde la raíz, que tenga esta visión sistémica. Y esa persona eres tú». No podía hablar. Literalmente no podía formar palabras.
El director continúa, vas a ser socia junio, era inmediatamente, y si esto funciona, y confiamos en que lo hará, en un año serás socia principal, con todo lo que eso implica en participación en ganancias, voz en decisiones estratégicas, tu nombre en la puerta. Me quedé sentada, tratando de asimilar. Durante 30 años de vida, nadie había visto mi valor. Y ahora, estas personas que apenas conocían mi nombre, estaban ofreciéndome algo que ni siquiera sabía que podía soñar. ¿Por qué? Finalmente pregunté, y mi voz sonó pequeña. ¿Por qué yo? El director me miró como si la pregunta fuera absurda. Porque eres excepcional en lo que haces, porque acabas de demostrar un nivel de competencia que no veo ni en socios con 20 años de experiencia. Porque esta empresa necesita gente como tú. Salí de esa reunión en shock. Caminé hasta mi auto como autómata. Me senté en el asiento del conductor, puse las manos en el volante, y por primera vez en mi vida lloré lágrimas de otra cosa que no fuera dolor. Eran lágrimas de reconocimiento, de validación, de un lo logré que venía desde lo más profundo de mi ser. No era que necesitara su aprobación para sentirme valiosa. La terapia me había enseñado que mi valor era intrínseco, que no dependía de nadie más. Pero después de una vida entera, siendo invisible, ser vista, ser reconocida, ser valorada por lo que realmente podía hacer. Era sanador de formas que no sabía que necesitaba. Llamé a Patricia, mi terapeuta, desde el estacionamiento. ¿Me ascendieron?, le dije, todavía sin creérmelo. Me hicieron socia. Ella se quedó en silencio un momento y luego dijo algo que nunca olvidaré. No te ascendieron. Te reconocieron. Tú siempre tuviste ese valor. Simplemente ahora hay gente con los ojos abiertos para verlo en los meses siguientes. Lideré la reestructuración completa de la firma. Fue el periodo más intenso de mi vida profesional. Trabajaba de 7 de la mañana a 9 de la noche. A veces incluso más sanarme equipos. Establecí nuevos protocolos, implementé sistemas de control, capacité personal, negocié con clientes, presenté ante juntas directivas y descubrí algo sorprendente. Era buena en esto. No solo competente, sino verdaderamente excepcional. Tenía una habilidad natural para ver el panorama completo y los detalles simultáneamente, para identificar problemas antes de que explotaran, para liderar con firmeza pero sin autoritarismo, para ganarme el respeto y la confianza de equipos que antes ni siquiera sabían que existía. La gente empezó a buscarme para resolver problemas complejos. Los clientes pedían específicamente trabajar conmigo. Otros departamentos solicitaban mi consulta en proyectos. Mi nombre, que había pasado 30 años siendo invisible, de repente estaba en todas las conversaciones importantes, y lo más increíble, no me sentía impostora. Al principio sí, claro. Al principio, me despertaba pensando que en cualquier momento alguien se daría cuenta de que era un fraude, de que había sido un golpe de suerte, de que no merecía estar ahí. Pero trabajé eso en terapia. Desarmé esa voz interior que seguía repitiendo que no era suficiente. Y con el tiempo, empecé a creerme mi propio valor. La empresa no solo se recuperó, sino que creció exponencialmente. En 6 meses, habíamos recuperado a todos los clientes perdidos y conseguido 5 nuevos. En un año, duplicamos ingresos. Abrimos oficinas en 2 ciudades más. Y mi nombre comenzó a circular en el mundo corporativo como el de una estratega brillante, alguien capaz de transformar crisis en oportunidades. Exactamente un año después de esa primera reunión, como prometieron, me hicieron socia principal. Hubo una ceremonia, algo discreto pero significativo. Estaban todos los socios, el equipo directivo, clientes importantes. Mi nombre fue grabado en la placa de la entrada. Tenía mi propia oficina, con ventanas de piso a techo, con vista a la ciudad que años atrás miraba desde un balcón diminuto, sintiéndome vacía. Durante el pequeño discurso que tuve que dar, miré a todas esas personas que me aplaudían y pensé en la niña que rompía sus dibujos porque nadie los miraba. Pensé en la adolescente que se graduó sin que nadie celebrara. Pensé en la mujer que lloraba en baños ajenos porque su propia madre olvidaba mencionar su existencia. Y sentí orgullo, puro, limpio, merecido orgullo. Por primera vez en mi vida, yo era la celebrada. Yo era el centro de atención, y no por ser útil a otros, sino por ser excelente en lo que hacía, por ser yo misma en toda mi capacidad. Recuerdo que esa noche,
De vuelta en mi departamento que ya había renovado completamente, con muebles nuevos, paredes pintadas de colores cálidos, plantas en cada rincón, me paré frente al espejo del baño. La misma que años atrás no se reconocía, ahora veía a una mujer diferente. Seguía siendo yo, pero más completa y más sólida, con la espalda recta, los hombros hacia atrás, los ojos claros y decididos. Cansada, sí, el camino había sido agotador, pero de pie orgullosa, completa, y lo más importante, feliz de ser quien era. Habían pasado casi 2 años desde que había reducido el contacto con mi familia al mínimo. No hubo una pelea dramática, no hubo un rompimiento explosivo con gritos y portazos, simplemente dejé de estar disponible, Dejé de responder cada llamada inmediatamente. Dejé de ir a cada reunión familiar. Dejé de prestar dinero sin cuestionar. Dejé de ser la que siempre decía que sí. Puse límites por primera vez en mi vida. Al principio, nadie lo notó, o al menos, nadie dijo nada. Seguían llamando ocasionalmente para pedir favores, y yo, educadamente, declinaba. Lo siento, tengo trabajo, no puedo este fin de semana. Tengo compromisos, no es buen momento para prestar dinero. Respuestas simples, sin justificaciones extensas, sin disculpas exageradas. Dejé de sentir que tenía que explicarme, que tenía que justificar mi existencia, mis decisiones, mi tiempo, y cada no que decía era un acto revolucionario, una declaración de que mi vida me pertenecía. Pero un día, casi un año después de mi ascenso, mi madre me llamó. Su voz sonaba extraña, casi tímida, algo que nunca había escuchado en ella. Hija, empezó. Y ya esa palabra me sorprendió porque casi nunca me llamaba así. Tu hermana nos contó que ahora eres socia de una firma importante, ¿es verdad? Claro, Lucía se había enterado por una colega médica cuya empresa era cliente de nuestra firma, y por supuesto se lo había contado a la familia. Probablemente con sorpresa, quizás con algo de incomodidad. La invisible había dejado de ser invisible, y nadie sabía cómo procesar eso. Sí, mamá, es verdad. Respondí con calma, sin emoción particular en la voz. Hubo una pausa larga, incómoda. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. ¿Y por qué no nos dijiste? Es algo importante. Deberíamos saberlo. Esa pregunta me dolió, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Durante décadas, ellos nunca habían preguntado. Nunca se habían interesado en mi vida, en mi trabajo, en mis logros o fracasos. Y ahora que había logrado algo grande, algo que incluso ellos podían reconocer como valioso, me preguntaban por qué no se los había contado. Porque nunca preguntaron. Dije simplemente, con una calma que me sorprendió a mí misma. Y sin esperar respuesta, sin darle oportunidad de justificarse o de hacer que me sintiera culpable, colgué. Me quedé sentada en mi oficina, mirando el teléfono en mi mano y no sentí culpa. No sentí la necesidad de disculparme y explicar, y suavizar. Sentí paz. Había dicho una verdad simple, directa, innegable. Y no necesitaba nada más. Unas semanas después, recibí una invitación formal por mensaje. Una cena familiar para ponernos al día, decía. Hace mucho que no nos reunimos todos, típico de mi familia. Actuar como si el problema fuera la distancia física y no emocional. Como si con una cena pudieran compensar décadas de negligencia. Dudé mucho en ir. Llevé la pregunta a terapia. Patricia me preguntó qué quería yo. No qué debía hacer, no qué era correcto, sino qué quería. Quiero cerrar ese círculo. Le dije después de pensarlo mucho. Quiero verlos una vez más, no desde el lugar de la niña que buscaba aprobación, sino desde el lugar de la mujer que ya no la necesita. Quiero enfrentar eso sin miedo, sin expectativa, y después seguir adelante con mi vida. Así que fui. La casa olía como siempre, a comida casera y a recuerdos agridulces. Las mismas cortinas, los mismos muebles, el mismo jardín donde había roto mi dibujo tantos años atrás. Era como entrar en una cápsula del tiempo, excepto que yo era la única que había cambiado. Todos estaban allí en mis padres. Lucía con su esposo, Mateo con su esposa y sus 2 hijos. Cuando entré, algo cambió en el ambiente, como cuando una persona importante llega a una sala. Todos me miraban diferente, con una mezcla extraña de curiosidad, incomodidad y algo que tal vez era respeto. Mi padre se acercó, me dio un abrazo incómodo. Sus brazos alrededor de mí se sentían extraños,
poco familiares. Estamos muy orgullosos de ti, dijo, y las palabras sonaban ensayadas, artificiales. Esas palabras que había esperado toda mi vida, ahora me sonaban huecas. Llegaban tarde, llegaban cuando ya no las necesitaba. Llegaban no porque genuinamente vieran mi valor, sino porque ahora tenía algo que ellos consideraban valioso: estatus, dinero, reconocimiento externo. Gracias, respondí cortésmente, sin más emoción que la que le daría a un extraño. Durante la cena, todos hacían preguntas, pero había algo performativo en ello, algo forzado. ¿Cómo lo lograste?, preguntaba mi padre. Como si fuera un misterio que yo, la insuficiente, hubiera llegado a algo. ¿Cuánto ganas ahora?, preguntaba Mateo, con un tono que revelaba más envidia que interés genuino. ¿Conoces a gente importante?, preguntaba mi madre, ya pensando en cómo podría usar mis contactos para beneficio propio. Ninguna pregunta sobre si era feliz. Ninguna sobre cómo había sido el proceso, las dificultades, lo que había aprendido. Solo preguntas superficiales sobre el resultado, sobre lo externo, sobre lo que podían presumir o beneficiarse. Había una mezcla de admiración e incomodidad en el aire, como si no supieran dónde colocarme en la jerarquía familiar que habían construido tan cuidadosamente durante décadas. Yo no encajaba en el rol que me habían asignado. La invisible no debía brillar, la útil no debía destacar, y ahora no sabían cómo tratarme. Lucía, siempre diplomática, siempre la que mantenía las apariencias, trató de suavizar las cosas. Siempre supimos que eras inteligente, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La miré directamente. No lo sabían. Y está bien. Pero no reescribamos la historia. Anne se hizo un silencio incómodo. Nadie estaba acostumbrado a que yo hablara con esa claridad, con esa firmeza. La invisible que no causaba problemas se había ido. En su lugar, había una mujer que decía verdades, aunque fueran incómodas. Mateo estaba más callado de lo usual. Su empresa de consultoría había tenido problemas el año anterior, y él estaba luchando económicamente. La ironía no se me escapó. En el príncipe de la familia, el que iba a llevar el apellido a la gloria, ahora estaba en aprietos, mientras que yo, la invisible, la que no tenía la chispa, prosperaba. Pero no sentí satisfacción en eso. No sentí el placer de la venganza que tal vez había imaginado en mis momentos más oscuros. Sentí TNA, o tal vez sentí algo más complejo, lástima. Lástima por todos esos años perdidos, por todas las veces que pudimos haber sido una familia real. Si tan solo me hubieran visto, si tan solo hubieran elegido diferente. Después de la cena, mientras los demás tomaban café en la sala, mi madre me pidió hablar a solas. Salimos al jardín, ese mismo jardín donde había roto mi dibujo 20 años atrás. La noche estaba fresca, había estrellas. Mi madre se envolvió en un chal, mirando hacia el cielo. No sé cómo decir esto. Empezó, y su voz temblaba ligeramente. Pero siento si alguna vez te hicimos sentir que no era suficiente. No fue nuestra intención. Amamos a todos nuestros hijos por igual. La miré largo rato. Quería que esas palabras me sanaran. Quería que ese lo siento tardío borrara décadas de dolor. Pero no funcionaba así. El dolor no desaparece porque alguien se disculpe, especialmente cuando la disculpa viene después del éxito, no después de la reflexión genuina. Parte de mí quería gritarle. Quería decirle que no fue nuestra intención, no borraba nada. Que las intenciones no curaban las heridas. Que había sido una madre ausente emocionalmente, que me había fallado de formas que ella probablemente ni siquiera podía comprender. Quería listarle cada momento doloroso, cada comparación cruel, cada vez que eligió no verme. Pero otra parte de mí, la parte que había sanado en terapia, la parte que había aprendido que yo no necesitaba su validación para estar completa, simplemente asintió. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Sabía que ella había hecho lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía, que probablemente ella también venía de una familia rota, de patrones heredados de dolor, que tal vez su propia madre la había tratado así, y ella simplemente repetía lo que conocía, que las personas lastimadas lastiman a otros, y ese ciclo continúa hasta que alguien decide romperlo. Pero saber eso no significaba que tuviera que quedarme. No significaba que tuviera que seguir exponiendo mi corazón a personas que, incluso ahora, no sabían cómo amarlo correctamente. Entender no es igual a aceptar. Perdonar no es igual
a olvidar o permitir. Pero necesitas entender algo. Continué, y mi voz era firme. Ese lo siento llega tarde, y no cambia el pasado. No cambia que pasé 30 años creyendo que no valía nada. No cambia todas las veces que lloré en silencio. No cambia que tuve que reconstruirme sola, sin ustedes. A pesar de ustedes, a mi madre tenía lágrimas en los ojos. Entiendo que estés enojada. No estoy enojada. La interrumpí. El enojo implica que todavía espero algo de ustedes. Ya no espero nada, ya no necesito su aprobación ni su amor. Eso es lo que no entiendes. No vine aquí buscando una disculpa. Vine a cerrar este capítulo, a decirles adiós desde un lugar de paz, no de rabia. ¿Adiós?, preguntó. Y su voz se quebró. No de forma dramática, expliqué. No voy a bloquearlos ni a desaparecer, pero nuestra relación ya no será la misma. Los veré en fechas importantes, seré educada, pero mantendré mi distancia porque lo necesito para mi salud mental. Porque finalmente entendí que elegirme a mí misma no me hace mala persona. Nos quedamos en silencio, ambas, mirando el jardín oscuro. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó finalmente. Con voz pequeña, sí, dije. Puedes aprender de esto. Puedes ser mejor con tus nietos. Puedes romper el patrón, pero conmigo el daño ya está hecho y está bien. Yo voy a estar bien. Me despedí de todos con amabilidad. Abracé a mis sobrinos, que no tenían culpa de nada de esto. Le estreché la mano al esposo de Lucian, besé la mejilla de mi padre. Fui cortés, fría, distante, y cuando cerré la puerta detrás de mí, cuando caminé hacia mi auto, cuando arranqué y miré la casa por el espejo retrovisor, supe que era la última vez que los veía desde el lugar de la necesidad. Ya no necesitaba que me amaran. Ya no necesitaba que me vieran. Ya no necesitaba nada de ellos, y esa libertad era embriagadora. En los años que siguieron, mi vida floreció de maneras que nunca imaginé. La firma creció exponencialmente. Abrimos oficinas en 3 ciudades más. Me convertí en una de las consultoras de negocios más solicitadas del país. Daba conferencias, escribí artículos en revistas especializadas, me entrevistaban en medios, pero el verdadero cambio no estaba en mi currículum. Estaba en mi interior. Aprendí a rodearme de personas que me valoraban, hice amistades profundas, auténticas, con gente que celebraba mis logros sin envidia, que me apoyaba en mis caídas sin juicio. Conocí a un hombre amable, un arquitecto callado y brillante, que me miraba con ojos que me veían completa. No nos casamos, pero construimos una relación basada en respeto mutuo, en admiración genuina. Él nunca me pidió que fuera más o menos de lo que era. Y eso era más valioso que cualquier anillo. Volví a pintar, ese hobby que había abandonado desde aquella tarde de verano, cuando nadie miró mi dibujo. Convertí una habitación de mi casa en estudio. Pintaba por las noches, después del trabajo, no para impresionar a nadie, sino porque me hacía feliz, porque en cada trazo había un pedazo de mí que estaba sanando. Fui a terapia durante años, no porque estuviera rota, sino porque quería seguir creciendo. Aprendí sobre mis patrones, sobre cómo había aprendido a minimizarme, sobre cómo podía elegir diferente cada día. Empecé a decir no a proyectos que no me interesaban, a personas que drenaban mi energía, a mi familia cuando cruzaban límites, y cada no que decía era un acto de amor propio. Era una declaración de que mi tiempo, mi energía, mi vida tenían valor. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Días en que la niña herida dentro de mí despertaba y me susurraba que tal vez ellos tenían razón, que tal vez yo no valía nada. Pero con el tiempo, aprendí a abrazarla, a recordarle que ahora yo estaba aquí, que ya no estaba sola, que yo me cuidaría. También aprendí a perdonar, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo lo merecía. Perdonar no significaba olvidar o permitir que volvieran a lastimarme. Significaba soltar el veneno que cargaba en mi interior. Significaba dejar de esperar que cambiaran y aceptar que eran quienes eran, y que yo podía estar bien sin su aprobación. Con el tiempo, mi relación con mi familia encontró un nuevo equilibrio. Los veía ocasionalmente, en eventos grandes, en fechas importantes. Era educada, amable, pero distante. Ya no esperaba nada de ellos. Y en esa falta de expectativa, encontré paz. Lucía y yo tuvimos una conversación profunda una tarde. Nos encontramos en un café, solo nosotras dos. Ella me pidió disculpas por no haberme defendido cuando éramos niñas. Yo también tenía miedo.
confesó. Miedo de perder su aprobación si no era perfecta. Vivía con tanta presión. La entendí. La familia que la ponía en un pedestal también la había aprisionado. Su jaula era dorada, pero era jaula al fin. Y en ese momento, sentí compasión por ella también. No nos volvimos mejores amigas, pero encontramos un respeto mutuo, una comprensión silenciosa de que ambas habíamos sobrevivido a nuestra forma. Y eso era suficiente. Hay una tarde que recuerdo con particular claridad, fue hace unos meses. Estaba en mi estudio, frente a un lienzo en blanco. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando todo de naranja y dorado. Tenía un pincel en la mano, pero no estaba pintando. Estaba pensando en todo el camino recorrido. En la niña que fui, sentada en una esquina, rompiendo su dibujo en pedazos. En la adolescente invisible, en la mujer vacía que lloraba en baños ajenos, en la profesional brillante que salvó una empresa, en la mujer completa que ahora era, y me di cuenta de algo. Ellos nunca tuvieron razón. Nunca fui la que no valía nada. Siempre tuve valor, siempre tuve luz. Simplemente estaba en una habitación llena de gente con los ojos cerrados. No necesité que la vida les mostrara quién era yo. Necesité que yo misma me viera. Necesité despertarme de ese sueño en el que mi valor dependía de su mirada. Necesité aprender que el reconocimiento que importa no viene de afuera, sino de adentro. Hoy vivo en una casa llena de luz. Tengo plantas en cada rincón, cuadros que pinté yo misma en las paredes, libros apilados en mesitas, fotografías de momentos felices con gente que me ama de verdad. Tengo una carrera exitosa, sí, pero más importante aún, tengo paz. Tengo dignidad. Tengo la certeza de que valgo, sin necesidad de que nadie más lo confirme. A veces, en noches tranquilas, pienso en mi familia, en cómo sus vidas continuaron, cada uno lidiando con sus propias luchas. Y les deseo bien, de verdad. No desde un lugar de superioridad, sino desde un lugar de liberación, porque ya no necesito que cambien para que yo esté bien. Ya no necesito su arrepentimiento para validar mi dolor. Ya no necesito nada de ellos. Y esa, quizás, es la victoria más grande, no necesitarlos. No con rabia, sino con paz. Seguir adelante, no porque les demuestre nada, sino porque mi vida me pertenece, porque cada día que elijo amarme a mí misma, que elijo rodearme de belleza, de respeto, de alegría, estoy honrando a esa niña que nunca dejó de ser valiosa, aunque nadie se lo dijera. La vida no les mostró quién era yo, la vida me mostró a mí misma quién era. Y resultó ser alguien mucho más fuerte, más completa, más luminosa de lo que nunca imaginé. Hay una frase que tengo escrita en mi diario, con tinta dorada, en la primera página: tu valor no disminuye por la incapacidad de alguien más. De verlo, la leo cada mañana. Y cada mañana me recuerdo que soy suficiente, siempre lo fui. Y si hay algo que aprendí en todo este camino, es esto. En el mayo, acto de rebeldía no es demostrarles a otros lo que vales. Es creerlo tú misma tan profundamente que ya no necesites que nadie más lo haga. Porque al final, la vida no se trata de que te vean, se trata de que tú te veas, de que te elijas, de que construyas una vida tan hermosa, tan auténtica, tan tuya, que no importe quién se la perdió, porque tú estás aquí en viviendo, amando, siendo, y eso es todo. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ella resonó contigo, suscríbete para más relatos que sanan y verdades que liberan.